Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Padre, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, te suplico por favor que tengas misericordia de cada uno de los que estamos aquí y de los que escucharán en vivo. Y en tu misericordia, por favor, envíanos tu palabra. Por favor, Señor, muéstranos tu amor y tu gracia, enviándonos tu palabra a esta hora. Glorioso Espíritu de Dios, te suplico que puedas tú hacer aquello que el Padre ha designado para este culto. Por favor, no echemos a perder por imprudencia lo que tú quieres hacer, Espíritu Santo. Tu presencia es lo que necesitamos, sensibilizando nuestro corazón y nuestros pensamientos. Por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ayúdanos. Ayúdanos. Y que puedas marcar nuestras vidas a través de tu palabra. Y que nos puedas abrir el entendimiento y el corazón para estar atento a lo que tú quieres decirnos esta hora. Reprende a Satanás y limpia los aires. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Cómo edificar nuestra comunión con Dios. Si hay algo que los cristianos evangélicos hoy en día hemos descuidado, es la comunión con el Señor. Amén. La hemos descuidado. Y decidí llamar el título de esta meditación así porque el templo de Salomón representaba para la nación de Israel el lugar donde ellos se encontraban con Dios y el lugar donde la presencia de Dios habitaba. De manera que el templo era un lugar donde el pueblo de Israel iba a encontrarse con Dios y a tener comunión con Él. Y tristemente nosotros, los evangélicos de hoy en día, tenemos demasiada descuidada la comunión con Dios. Y es tanto el descuido que nosotros tenemos, que para nosotros es normal pasar un día sin haber orado. Para nosotros se ha vuelto tan normal no sacar el tiempo para leer la palabra, y se ha vuelto demasiado normal como a veces teniendo el tiempo para asistir a un culto y no hacerlo. Para nosotros eso es de lo más normal. Es más normal para nosotros darle prioridad a cosas o personas mucho más que a la comunión con Dios. Y es por eso que
nuestras vidas son como son. Tenemos vidas secas, vidas en las que no hemos comprendido el propósito de Dios para nosotros en el Evangelio. Y total de que estamos en el Evangelio, la gran mayoría, solo entreteniéndonos, solo cumpliendo ciertos requisitos que nosotros en nuestra imaginación creemos que logran satisfacer las demandas del Dios de la Biblia. Y este hombre, Salomón, considerado el más sabio de la historia después de Jesucristo, se le encomendó construir un templo precioso que, según los estudiosos, tenía 27 metros de largo, por 13 metros, por 9 metros de ancho, y dicen algunos estudiosos que tenía 13 metros y medio de alto. Era una preciosura de templo. De hecho, en Brasil crearon una iglesia en el 2014, pastor nuevo pentecostal, que la crearon igual que el templo de Salomón, igual, parecido, mejor dicho, porque el templo de Salomón se había empleado lo mejor para construir ese templo. Señala la escritura que allí todo era de oro. Incluso dice que hasta el piso era de oro, las paredes eran recubiertas de oro. De manera que Salomón se había preparado para construir un templo que llenara las expectativas de lo que Dios demandaba. Y Salomón estaba consciente que en ese templo la presencia de Dios iba a habitar en ese lugar y serviría a toda la nación de Israel para llegar a encontrarse con Dios y tener comunión. Porque había comprendido Salomón, por los consejos de su padre David, de que si él dejaba a Dios, Dios lo dejaría. Lo cual sucedió con el paso de los años cuando Salomón envejeció. De manera que era tanta la importancia que tenía que David, antes de partir a la presencia de Dios, él habló con Salomón y preparó todos los materiales para que ese templo fuera como ninguno, porque sabían que allí habitaba la presencia de Dios. Eso simbolizaba la presencia de Dios. Y en la dedicación de este templo fue tan maravillosa que dice que cuando Salomón dedicó el templo, descendió la gloria de Dios en ese templo y aún los sacerdotes no podían ministrar adentro del templo, porque la gloria de Dios inundó. Dice, la gloria de Dios inundó. Y por eso yo le he dicho en muchas ocasiones, cuando nosotros decimos, oh, yo siento la gloria de Dios en este lugar, y es mentira. Si nosotros experimentáramos la gloria de Dios, saldríamos huyendo de este lugar. Los israelitas tuvieron que decirle a Moisés, habla tú con él. Y tú nos dices, no queremos hablar con él. Porque la gloria de Dios no es como nosotros lo hemos oído, no es de emociones, ni de derribar gente, ni de hablar lenguas, que es bíblico, ni de versos géneros de lengua, ni profetizar. Esas son manifestaciones de los dones del Espíritu. Pero eso no es la gloria de Dios. Dice la Escritura que cuando Moisés subía allá, tenían que ponerle un velo
encima de él, porque su rostro bajó resplandeciente después de que estuvo con el Señor. De manera que Salomón había entendido que si ese pueblo necesitaba algo, era tener comunión con Dios. Pero él mismo había entendido que necesitaba tener comunión con Dios. Y por eso que Salomón, el verdadero nombre es Gedías, que significa amado de Jehová. Cuando Jehová se le aparece y le dice: ¿qué quieres que te dé? Lo que dijo Salomón fue: yo quiero que me des sabiduría para gobernar tu pueblo. Ni siquiera le dijo mi pueblo, sino tu pueblo. Salomón había entendido que sin comunión con Dios no había éxito en su caminar. Y eso es lo que tristemente nosotros hoy en día no hemos entendido. Sin comunión con el Señor no hay éxito. ¿Por qué cree que nuestra vida es como es? ¿Por qué cree que en nuestra vida cualquier cosa nos desestabiliza emocionalmente? ¿Por qué cree que cualquier cosa nos hace sentirnos miserables y explotamos? Por eso mismo, porque hemos descuidado lo más importante, la comunión con Dios. De manera que nosotros necesitamos aprender en esta hora, y Dios quiere enseñarnos, que necesitamos edificar nuestra comunión con Dios. Si nosotros comprendiéramos que la comunión con Dios es lo que nos va a dar las mayores satisfacciones en la vida, espirituales, materiales, en nuestro matrimonio, el local no estaría como ustedes solo. La gente vendría a buscar a Dios y a decir: oh no, hoy es día de culto, no, pero hoy no quiero ir. No, por el contrario, sentiría que la necesidad de estar en un culto para encontrarse con Dios, sentiría la necesidad de cantarle a Dios, no cantar por cantar, sino la necesidad de cantarle a Dios. Sentiría la necesidad de orar, la necesidad de leer la palabra de Dios, y no solamente de leerlo, sino de estudiarla, de dedicar un tiempo. Pero tristemente hoy en día nosotros no hemos dado ni hemos entendido que lo más importante en nuestra vida es edificar la comunión con Dios. Y le digo de edificar porque eso se va haciendo día tras día. Día tras día, mientras más pasamos en la presencia de Dios, queda menos de nosotros. Y hoy todos los que estamos aquí y escuchan a través de esta señal, necesitamos preguntarnos qué es lo más importante. Gracias. En este momento en mi vida, ¿qué es lo más importante? Porque el Señor dijo que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué es lo más importante para nosotros en esta hora? De manera que cada uno de nosotros tenemos que hacer una autoevaluación de nuestras vidas, de qué es lo más importante para nosotros. Porque una cosa es lo que nosotros pensemos, digamos o creemos que somos, pero otra cosa es lo que Dios piensa y sabe que somos como hijos de Dios. Y por eso a esta hora nosotros necesitamos evaluarnos y darnos cuenta. Y Dios quiere que nosotros podamos comprender que si realmente queremos tener éxito en nuestro camino cristiano, necesitamos edificar nuestra comunión con Dios. Y lo primero que nosotros necesitamos para edificar nuestra comunión con Dios es saber qué es lo que queremos en el Evangelio. Saber qué es lo que yo quiero en el Evangelio y por qué estoy en el Evangelio. ¿Por qué estamos buscando a Dios? Si es que lo estamos haciendo.
¿Por qué estoy en el Evangelio? Tener definido por qué estoy en el Evangelio. ¿Por qué estoy aquí? Saber lo que quiero. Salomón estaba consciente del llamado que Dios le había hecho a edificar este templo. Y ahora preguntémonos nosotros, ¿estamos conscientes del llamado que Dios nos hace esta noche y nos ha hecho durante mucho tiempo a tener comunión con Él? ¿Estamos conscientes de ello? Porque Salomón sí lo estaba. Porque si usted retrocede al capítulo 28 del primer libro de Crónicas, dice que David reúne a toda su gente, a los jefes de las tribus, los jefes de las naciones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y el rey se levantó delante de todos y él les dijo: miren, yo quería edificar casa al nombre de Jehová, pero él no me lo permitió porque yo había derramado mucha sangre. Pero dice que el Dios de Israel me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. De manera que Salomón había escuchado de su padre que Dios lo había escogido para desempeñar una labor. Y yo quiero que en esta hora nosotros nos preguntemos: ¿estamos conscientes que Dios nos escogió estamos conscientes de eso? Que nos escogió para desempeñar una labor dentro del reino de Dios. Dios no tiene hijos ni hijas vagas. Dios no tiene hijos ni hijas que no sepan por qué están en el Evangelio, que andan perdiendo el tiempo, que están en el Evangelio pero no saben. No. Salomón sabía que Dios lo eligió. Él tenía claro su llamado. Él sabía que le dijo: David, Dios te eligió a ti, Salomón, para que tú edifiques el templo, para ser el canal de bendición, para ser el que va a utilizar, para ser aquel que va a hacer la comunión, va a esforzarse porque el pueblo tenga comunión conmigo. Él sabía. Y eso es lo que Dios quiere en esta noche, que nosotros sepamos. Que Dios a nosotros nos llamó para ser los instrumentos que Él quiere usar para bendecir a muchas personas. Y cuando le hablo de bendecir, no le estoy hablando de dinero. No le hablo de dinero, porque eso es secundario. No le hablo de posesiones materiales, eso es secundario. Sino de ver personas que están metidos en vidas miserables, ajenas del propósito de Dios. Y Dios nos ha buscado y ha elegido para que nosotros tengamos comunión con Él y seamos los instrumentos que Él usa. Abraham era un hombre que tenía comunión con Dios, y por tener esa comunión con Dios, Abraham fue el medio que Dios utilizó para interceder por Lot. Una ciudad que fue destruida con fuego y azufre, y que ahí estaba Lot. Pero sin embargo, Abraham, por tener comunión con Dios, él intercedió. Y dice que cuando Lot y sus hijas salieron de Sodoma y Gomorra, dice la palabra: y se acordó Jehová de Abraham. Ellos fueron salvos por la comunión que Abraham tenía con Dios. Entonces, de igual manera, nosotros necesitamos estar conscientes que Dios espera de usted y de mí. Estar conscientes de qué espera Dios de nosotros.
Salomón sabía que sobre sus hombros estaba una responsabilidad grande, y eso es lo que Dios espera de nosotros, que usted y yo estemos conscientes que sobre nuestros hombros como hijos de Dios hay una responsabilidad grande delante de Dios y delante de los hombres. Por eso el apóstol Pablo decía en Romanos: a todos soy deudor, a griegos y a no griegos. Pero nosotros a veces no hemos comprendido que ni siquiera nos debemos a Dios. Entonces, como Salomón comprendía eso, él estaba consciente para qué había sido llamado. Y por eso nosotros necesitamos estar conscientes a qué hemos sido llamados en el Evangelio. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí? Salomón sí estaba consciente que era el instrumento que Dios había escogido para llevar a cabo su obra. Por eso, cuando David muere, Salomón hizo cumplir la voluntad de Dios. Y en el versículo que hemos leído, dice que comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre. Pero déjenme decirle que Salomón no solamente conocía la voluntad de Dios y sabía por qué lo había llamado, sino que aparte Salomón se preparó para hacer lo mejor para Dios. Salomón, en la carta que le envía a Irán, en ese capítulo 2, él habla con el padre, con Irán, con el amigo de su padre, y él le dice en el verso 5: y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. De manera que Salomón sabía que el servicio que él prestaba y para la cual lo había elegido era para Dios, y sabía que tenía que dar lo mejor para Dios. Como usted y yo necesitamos entender que si le vamos a servir a Dios, necesitamos capacitarnos y prepararnos para dar lo mejor a Dios. Salomón no solamente sabía que tenía que darle lo mejor a Dios, sino que Salomón se preparó, porque vea lo que dice el verso 1. Determinó pues Salomón, en el capítulo 2, determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para el reino. Y dice: y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen carga, y 80,000 hombres que cortasen en los montes, y 3,600 que los vigilasen. De manera que Salomón, para poder cumplir la obra de Dios, él buscó hacerlo de la mejor manera y buscó gente capacitada, porque él decía: Jehová se merece lo mejor, la casa de Jehová tiene que ser grande porque nuestro Dios es grande. De manera que Salomón sabía: bueno, si voy a edificar el templo precioso, grande, lo mejor para Dios, yo necesito capacitarme y saber lo que tengo que hacer. Y por eso le escogió a 70,000 y a 80,000 personas. No dice 70 y 80, 70 y 80,000 personas, y 3,000 y algo de capataz. Imagínense qué organización la que tenía el rey Salomón, porque estaba consciente de su llamado. Y él dijo: si quiero hacer la obra de Dios, y yo voy a ser el instrumento que Dios use para edificar el templo donde el pueblo tendrá comunión con Dios, yo tengo que capacitarme para dar lo mejor de Dios. Pero nosotros solo nos quedamos en eso. Dios se merece lo mejor, pero nosotros somos enemigos de la capacitación. No queremos capacitarnos. No queremos. Y yo se lo he dicho. Decía alguien: Charles Spurgeon, él no fue a un instituto bíblico. Sí, pero Charles Spurgeon leyó 6,000 libros en su vida. Y déjeme decirle que él no solamente leyó libros de teología, él leyó de todo libro. ¿Y cuáles fueron los resultados de haberse capacitado?
ser considerado después del apóstol Pablo como el príncipe de los predicadores. Fue tanta su capacitación que él tenía, porque se preparó, que la reina de Inglaterra llegaba al tabernáculo metropolitano de Londres a querer escuchar a ese hombre de Dios, porque estaba consciente del llamado que Dios le había hecho. Sabía Charles Spurgeon que sobre su peso había una responsabilidad de hacer las cosas bien para Dios. Entonces nosotros, como hijos de Dios, necesitamos comprender que si vamos a hacer la obra de Dios, estamos conscientes de nuestro llamado, necesitamos capacitarnos para darle lo mejor a Dios. Amados hermanos, ¿cómo nos presentaremos delante de Dios en aquel día? Y a decirle, yo no quise capacitar, yo así me gustaba hacer la obra de Dios. ¿Cómo nos presentaremos delante? ¿Qué cree que el Señor nos dirá? Ok, hijo, está bien, hija, te felicito porque me diste tu servicio como tú pensabas. No nos dará una felicitación. Por eso dice Corintios que muchos serán avergonzados aquel día. Qué tremendo cuando tengan que llamarnos a nosotros en el tribunal de Cristo, a todos los que servimos, y cuando lleguemos nos demos cuenta que tuvimos las herramientas para capacitarnos, para hacer bien la obra de Dios, y nosotros menospreciamos eso. Salomón se capacitó y dijo Salomón, bueno, si la obra de Dios es grande y soy el instrumento que Dios me va a utilizar para edificar un templo, para que el pueblo tenga comunión con el Señor, pues yo voy a capacitar y le voy a dar lo mejor a Dios. Y Él lo cumplió, no como nosotros. Dios merece lo mejor. Miren, tristemente, muchos ni siquiera conocemos las 10 partes en que la Biblia se divide. Si pasamos un examen así, salimos ponchados la mayoría, donde nos preguntan el orden de los profetas menores. Y empezamos. ¿Y cuántos son? En teoría, ¿cuántos son? Son 12. ¿Y cuál es el primero? Oseas. ¿Y cuál es el último? Ageo. Solo en eso es Malaquías. Solo en esas cositas nosotros salimos descalificados. ¿Por qué? Porque hemos roto la comunión con Él. No, eso no es necesario. ¿Quién dice que no es necesario? Esa información nos salva, pero sirve. Háblele a un intelectual. Y cuando le cuestione, mire, y cuando la Biblia fue dividida en capítulos, yo no sé si a mí me importa eso. Y cuando fue dividido en versículos, ¿y quién lo dividió? Ay, si eso nos salva. Y el inconverso cree que debe entender eso. El inconverso espera que nosotros demos respuesta. Y por eso la Biblia dice que nosotros somos, ¿qué dice? Reyes y ¿qué? Somos reyes y sacerdotes. ¿Sí o no? ¿Y qué dice Malaquías? Porque de la boca del sacerdote el pueblo buscará la sabiduría. Porque no hablen su nombre, hablen el nombre de Jehová. ¿Y cómo podemos hablar en el nombre de Jehová si nosotros no nos capacitamos? ¿Y qué le vamos a decir a la gente? ¿Y qué le vamos a dar? Y esa gente llegará a transmitir lo que nosotros les enseñamos. Y por eso hay mucha gente que anda torcida. Usted encontrará gente que ahorita anda viviendo y creyendo que Dios murió en una cruz del Calvario y sufrió todo eso para que darnos una vida llena de abundancia, de posesiones materiales y las disfrutemos y que nosotros vayamos aquí y vayamos allá. Ese no fue el objetivo del Señor al morir en la cruz del Calvario, el motivo principal. Pero como las personas que están allá escucharon eso,
No, pues nosotros vamos a transmitir lo mismo. No, es que mire, usted ha llamado y Dios tiene un plan maravilloso para su vida y ha sido llamado para ser exitoso. Y venga y los problemas van a ser resueltos. Claro, el inconverso que está en problema y le plantean eso, que dirá, pues sí vamos. Porque hablamos de ese Dios que solamente el lado positivo, el lado de Dios es bueno, sí, pero también Dios espera que los hijos de Dios tengamos responsabilidades, que esto no es un club de dame y bendíceme, que Dios no es el padrino mágico. Pero mucha gente, porque así ha sido enseñada, está transmitiendo esa enseñanza afuera, y por eso la iglesia está mezclada de todo tipo de personas, porque la iglesia no quiere sufrir. Porque la iglesia no quiere sufrir ni una exhortación ni un regaño, porque y me voy. Y como que yo solo aquí puedo congregarme. Es porque no estamos entendiendo el propósito de la voluntad de Dios. Salomón sí lo entendió. Y él buscó lo mejor para él. De manera que uno tiene que estar consciente del llamado que Dios nos ha hecho. Estar consciente que Dios nos ha cogido a ustedes y a mí, que estamos aquí en esta hora y que escuchan en vivo y que lo escucharán por diferido. Necesitamos estar conscientes que Dios nos llamó para usarnos como instrumento, para ser los guías que harán la obra de Dios, para que otros puedan llegar a tener comunión con Dios. ¿Y cómo podemos conseguir eso si nosotros mismos no tenemos comunión con Dios? ¿Cómo? Si a veces en nuestra propia familia tenemos comunión, ni con nosotros mismos, andamos disgustados con nosotros mismos y frustrados con nosotros mismos. ¿Cómo podemos tener comunión con Dios si nosotros mismos no hemos aprendido a amarnos y a perdonarnos y a aceptarnos tal como Dios nos hizo? ¿Y usted cree que Dios no sabía cuando nos llamó y nos escogió que la clase de personas que somos y lo que seríamos a futuro? Sí, Él lo sabía, pero sin embargo Él nos llamó y un día nos hizo en su bondad que naciéramos de nuevo. Pero Él espera que nosotros tengamos comunión con Él en agradecimiento por su misericordia mostrada con nosotros. Pero no lo estamos consiguiendo, porque no estamos conscientes de él. Todos decimos, Dios merece a la mujer, pero no nos estamos capacitando para dar lo mejor del hombre. Y dice en el 3:1, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Miren, no solamente Salomón estaba consciente de su llamado, no solamente se capacitó, sino que también hizo las cosas como Dios deseaba. Porque dice ahí que Salomón dijo, bueno, mi papá ya se murió, me dejó todos los materiales, tengo todo lo que necesito, así que yo la casa la voy a hacer aquí, porque hacia el pueblo, porque el monte Moria estaba a una altura de cerca de 760 metros. De manera, en esa emplanada, de manera que en ese monte Moria está la roca donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, que ahora ese monte, esa roca está en el domo de la roca, que es la mezquita de Omar. Y ahí esa roca mide, según lo que dicen ahí, 17 metros de largo por, creo que son los 6 o 9 de ancho. Es una gran roca, está en medio de ese templo. Entonces, para los judíos, ese lugar es importante porque ellos creen que allí fue donde Abraham sacrificaría a Isaac. Pero para los musulmanes, que ahora están en poder de los musulmanes, ellos dicen que de esa roca, Mahoma salió con la ayuda del ángel Gabriel en su caballo alado y en una noche hizo su recorrido de Jerusalén a la Meca. ¿Sabe dónde está la Meca? No, ahí te lo dejo de tarea, a ver dónde está la Meca. Y calculen los kilómetros que ellos dicen. De manera que para los musulmanes y los judíos ese lugar es especial para ellos. Es un poquito de historia para ellos. Y este hombre, Salomón,
Sabía que Dios lo había llamado, se preparó para dar lo mejor a Dios. Y tercero, no hizo como él quería. Él dice que hizo en obediencia lo que Dios quería que hiciera. Y es que muchas veces Dios nos mandará a hacer cosas que para nosotros no son agradables. No son agradables. Yo estoy enviando a diario en los grupos de predicadores y de alabanza una información superficial. Es poquito. Y yo dije, voy a hacer una evaluación. Mejor ya que yo voy a preguntar el 13 del otro mes quiénes quieren someterse a la evaluación. Y el que no lo haga, yo no tengo problema, no hay excelente. Pero le estoy dando, pero que sean líneas, 15, 20 palabras, con el objetivo de que se despierte la necesidad de querer capacitarse para hacer las cosas bien para Dios y podamos obedecer a Dios. Porque Salomón dice que él edificó el templo donde David le había dicho, pero David, ¿quién le había dicho que lo hiciera allí? Que había sido mostrado a David. ¿Y quién le mostró ese lugar? Se lo mostró Dios. Y le dijo, Salomón, David, he visto que quieres edificarme un templo, pero no lo vas a hacer. Pero quiero que lo hagas en tal lugar. Y estas son las dimensiones del templo. Y va a hacer todo esto que yo necesito. Se lo mostró a David. Y David, por el amor que le tenía, ¿usted cree que, si hablamos en términos así nuestros salvadoreños, usted cree que David no se quedó inconforme al no poder edificar ese templo? Y no porque quisiera hacer su nombre, sino que porque él amaba a Dios, porque él estaba agradecido con Dios, porque a pesar de que había pecado con Betsabé, pero Dios lo perdonó, porque él, dice la escritura, que no fue muerto a pedradas como debían morir los adúlteros. Él tenía un agradecimiento con Dios. ¿Y usted cree que David no se sintió, como decimos en buen salvadoreño, picado? Tener todos los materiales para hacerlo, tener los planos, y por amor. Y le digo, sí, pero no. Sí, pero no. Y David con humildad le dijo a Salomón, Salomón, como lo hemos leído, yo no puedo edificarlo porque he derramado mucha sangre, pero te dejo todos los materiales para que lo hagas. Al final le dijo David, yo lo dice la Biblia, lo voy a entender, lo importante es que este pueblo reciba los beneficios de la comunión con Dios, aunque yo no lo haga. Porque David no buscaba protagonismo. David lo que quería era que el pueblo de Dios fuera bendecido. No le importaba. Al igual que el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo dijo, unos predican a Cristo por contienda, otros lo predican por vanagloria, pero al fin, otros por amargarme, pero al final Cristo es predicado y eso es lo importante. Que el propósito de Pablo era que aunque él no lo hiciera, pero que el evangelio se predicara y que las almas se salvaran. De igual manera David dijo, bueno, yo no puedo hacerlo. Otro hubiera sido David, hubiera dicho, es su egoísmo. Bueno, ni modo, pues si ya no lo puedo edificar, pues entonces hay que ver a que Salomón cómo hace. Yo solo le voy a dar los planos y le voy a decir que es lo que Dios espera, y hay que ver a él cómo sale. No, David no fue egoísta. David pensó más allá y dijo, no, Salomón es un muchacho, porque a él le dijo, cuando el reino le dice, esfuérzate y sé hombre. Salomón era un hombre. Pero ¿qué le voy a decir con esa fuerza de ese hombre? Toma las decisiones como un hombre maduro. David no fue egoísta. Yo no lo puedo hacer, pero lo importante es que mi hijo hará la voluntad de Dios y el pueblo saldrá beneficiado. A David no le importó que dijeran, este rey David es lo máximo. Peleó todas las batallas, nos hizo más allá.
de lo que tenía el reino, lo expandió más el reino. Este fue un buen rey, no fue como Saúl. Él no dijo, y aquí van a decir de que es el templo de David. No, a él no le importó. A él le importó que la obra de Dios se hiciera, no importaba que lo hiciera. Porque David sabía que lo importante no era ser visto por los demás, ni hacer su nombre, sino lo importante era que el pueblo pudiera recibir la comunión con el Señor. Que el templo se edificara donde todos aquellos israelitas pudieran ir a ofrecer sus sacrificios y a encontrarse con Dios ahí. Eso es lo que marca la diferencia entre los hombres de Dios. Que lo importante es que la obra de Dios se haga. Y eso es lo que nosotros necesitamos para edificar nuestra comunión con Dios. Necesitamos nosotros estar conscientes que Dios nos llamó. Necesitamos estar conscientes que necesitamos capacitarnos. Y necesitamos estar conscientes que tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios, a la voluntad de Dios, no como a mí se me antoja, como yo pienso. Se trata de humildad y sometimiento. Y es allí donde la gran mayoría, si no toda la iglesia, hoy en día hemos fracasado. Porque queremos hacer la obra de Dios imponiendo lo que nosotros pensamos o creemos. ¿Y por qué? Porque no le hemos dedicado el tiempo necesario a la comunión con el Señor. Eso es lo que ha pasado. Y si somos sinceros delante de nuestro Señor Jesucristo, todos en esta noche, los que estamos aquí, los que escuchan en vivo, somos culpables delante de Dios. Todos hemos descuidado la comunión con Dios. Pretendemos edificar el reino de Dios. Queremos edificar la obra de Dios. Queremos hacer avanzar la obra de Dios, pero a nuestra manera, como nosotros pensamos. Queremos hacer la obra de Dios sin tomar en cuenta la comunión que necesitamos tener con Dios. Somos culpables. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, es cierto, somos culpables, nos equivocamos. No, pues eso lo reconocemos. La pregunta es, ¿voy a seguir así? ¿O voy a tener claro el objetivo de Dios para mi vida? Yo el día de ayer tuve que predicar. Y yo les hablé un tema que si nadie quiere escuchar, es el tema de la necesidad de pensar en la muerte. Yo hablaba con un hermano antes de ir a predicar y le explicaba sobre eso. Y mientras yo estaba hablando con él en esa esquina, que sentía como los de la esquina, platicando con el siervo, y me fui luego pues a la bodega, y estando ahí me cayó una notificación de un hermano en Cristo, amigo, cliente, que había partido con el Señor, 32 años, muy joven. Y eso me confirmaba que el mensaje que traíamos era la voluntad de Dios. Y yo les ponía el ejemplo que aquí son los 0 años, aquí los 80, en los más robustos dice el Salmo 90. Y todos empezamos a caminar desde los 0 años. Caminamos 5 años, 10 años, 15 años. Y todos con la mentalidad que llegaremos a los 70, a los 80. Y no estamos pensando en morirnos. Pero de pronto, 17 años, 4 meses, 3 horas, 15 minutos, 20 segundos, cesó la vida del Señor. Y luego, ¿qué? Y seguimos otros caminando. Unos llegamos a los 30, otros a los 40, otros a los 50, otros a los 60. Y la vida puede ser cesada en un momento. Podemos ser cesados, pero ¿sabe cuál es nuestro problema? Que nosotros no pensamos en eso. Y yo le decía que nuestro problema es tan grande que cuando Dios le dice a Ezequías, arregla tu casa que vas a morir, nosotros ni siquiera hemos arreglado. Ahí le damos el lío a la familia. ¿Y sabe qué decimos nosotros? Ay, una bolsa que me meta y como sea que me entierra. Pero Dios no espera eso de nosotros. A Ezequías le dijo, ordena tu casa, no dejes deudas.
arreglar todo, dejar un testamento para que los hijos no se peleen, dejar todo ordenado, porque vas a partir. Y nosotros ni en eso pensamos, porque pensamos que no vamos a morir esta noche. Yo les hablaba de eso anoche, la necesidad de pensar en eso. ¿Y por qué necesitamos pensar en eso? Porque Eclesiastés 7:5 dice: es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque este es el fin de todo, y el que lo vea lo pondrá en su corazón. Nosotros necesitamos pensar en que podemos partir hoy. ¿Y saben por qué necesitamos pensar eso? Porque el morir no es problema. Yo les hablaba de las 3 muertes que la Biblia menciona. El morir no es problema. El problema es morir y no estar preparado. No preparado para morir, sino preparado para encontrarme con el Señor. Y creer que uno es salvo porque iba a los cultos, porque servía, porque predicaba, porque cantaba, y porque hacía limpieza, y porque ofrendaba, pactaba, primicias y de todo lo que se puede hacer, y no haber nacido de nuevo. Ese es un problema. Qué triste será para muchos aparecer como el rico y Lázaro, el rico allá en el Hades, y dice que abrió los ojos en tormento. Se dio cuenta y la ilustraba con el rico insensato que tuvo todo, era un rico, hizo más grande los graneros, pero Dios le dijo: necio, la muerte llega de repente. El problema es ese. Pero ¿qué necesitamos nosotros en esta noche? Ya volviendo al tema, es esforzarnos y suplicarle a Dios misericordia, que todo lo que estamos aquí nos ayude a tener comunión con Dios. Porque todo lo que estamos aquí esta noche, los escuchan en vivo, lo necesitamos. Todo lo necesitamos. Y quien crea que no lo necesito, que no necesita tener comunión con Dios, que Dios tenga misericordia y le pueda hacer sentir la necesidad de tener comunión con Dios, porque dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15: separados de mí, nada podéis hacer. Quisiera en esta hora que todos juntos nos examinásemos nuestro corazón y le pudiésemos dar la importancia de vida a la palabra que el Señor trajo para nosotros. Quizás podemos haber estado descuidados por días, por meses, por años, y no haberle dado la importancia debida a esto que es tan importante. Pero esta noche el Señor espera que usted y yo edifiquemos nuestra comunión con el Señor. Él espera que usted y yo podamos estar conscientes que Él nos llamó. Él espera que nosotros estemos conscientes que necesitamos capacitarnos para hacer la obra de Él, tomando en cuenta la importancia que le hacemos para Dios. Y tercero, que estemos conscientes que lo importante es hacer la obra de Dios en su voluntad, no como nosotros pensamos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre Celestial, levantamos a ti nuestras palabras y te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Ruego, por favor, que tú puedas obrar en nosotros. Señor, tú puedes tener misericordia mucho más de la que tienes, y en tu misericordia haznos sentir la necesidad de tener comunión contigo. Ayúdanos a edificar nuestra comunión porque lo necesitamos. Por favor, haz lo que tenga que hacer en nuestras vidas, pero ayúdanos a que nuestro corazón se enternezca a causa de tu palabra y podamos hablar, Padre Celestial, conscientes de que necesitamos la comunión contigo.